Ayer, en un momento dado, pues me sorprendieron con la noticia de que tenía que presentar a una persona a la que no conocía y lo más lógico es ir corriendo a buscarla. Hola, ¿qué tal? Soy Ana, te voy a presentar. ¿Verdad que se fue así? Exacto. Y aprovechando, pues eso, la parte social de todos estos eventos, que es como el tercer tiempo del rugby, es la mejor parte, pues aprovechamos la cena para ya conocernos un poquito más y ver que está muy bien, que nos conozcamos y que hagamos relaciones, que también estos eventos también están para estas cosas. Por lo tanto, es para mí un inmenso placer haber conocido y tener la posibilidad de presentar a una colega de licenciatura. Lógicamente, si es juez desde 1999 y ha estudiado Derecho, también como yo, en otro sitio que yo, pero para casi al mismo tiempo que yo, ¿verdad? Bastante antes. Bueno, un poquito antes. Y aparte de haber ejercido como jueza en varios juzgados de primera instancia de instrucción, pues su vida profesional y también un poco su vida extraprofesional o su vida de compromiso está centrado sobre todo en la violencia sobre la mujer y sobre precisamente pues víctimas de violencia de género y víctimas de violaciones de derechos humanos, tanto que el tiempo que fue secretaria de Jueces y Jueces para la Democracia se encargó del área de memoria democrática y derechos humanos. No solo recibe, sino que también imparte formación sobre el tema y creo que va a darnos una interesante charla sobre una cuestión que hemos comentado aquí ya en las jornadas y que quienes además de trabajar en temas de historia, pues también por la formación que tenemos derecho y tal, pues somos muy conscientes de que en España se legisla mucho, no siempre se legisla bien. El hecho de que se legisle mucho no es una buena señal. Eso lo sabemos todos, nos lo cuentan en las facultades de Derecho al principio. No por mucho legislar se gobierna mejor, ni es un buen síntoma de una buena gestión el exceso de legislación. Y a veces hay huecos o subterfugios o cosas que se redactan con una intención y se interpretan de otra manera que generan algunas disfunciones que son en buena medida las que estamos viviendo cuando vemos que muchas de las reclamaciones que se hacen con motivo de la vigencia tanto de la antigua Ley de Memoria Histórica como de la reciente democrática, pues en los juzgados echan para atrás querellas y reclamaciones tan legítimas como justas y como injusta y no ilegal, pero al menos yo creo que es ilegítima, es la resistencia por parte de cierta parte del Poder Judicial a este tipo de cosas. Y yo creo que va a ser una ponencia muy interesante y que vamos a poder sacar mucha amiga y a las que os invito a participar después cuando ya termine. Por mi parte nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Enar. Gracias, Enar, gracias a Comisiones Obreras y gracias a Luis Carlos por haberme llamado y para venir aquí. Como ha comentado Enar, a diferencia de los ponentes de ayer, de Inés, que estuvo el primer día, que es fiscal de memoria democrática, Juan José López Ortega, ayer, está aquí José Ricardo del Prada, que trabajan en esta materia. Yo actualmente trabajo como magistrada, llevo ya bastante tiempo como magistrada en un juzgado de violencia sobre la mujer. Pero sin embargo, el motivo por el que Luis Carlos me ha traído aquí es porque cuando estuve en el secretariado, formando parte del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, me encargué de esta materia. Y durante ese tiempo, participé en bastantes actividades y porque creo que es importante que independientemente de que se forme parte de nuestro trabajo o no, esta materia tenemos que estar sensibilizados con ella. Sobre todo en un momento como el actual en el que estamos en un cauce, en un marco de revisionismo histórico, es imprescindible que todos pongamos de nuestra parte porque es algo necesario e imprescindible para la propia sociedad. Y yo voy a hablar un poco, mi ponencia, claro, no tiene ni la profundidad que va a tener, por supuesto, la de José Ricardo, derivado del conocimiento, pero voy a intentar exponer de una forma clara cuál ha sido el comportamiento de los tribunales españoles en relación a la persecución y la investigación de los crímenes del franquismo. Es decir, voy a centrarme en la justicia. España, evidentemente, tiene una deuda con su pasado más inmediato, pero una deuda también con el derecho internacional. Cuando estamos hablando de esta materia, estamos hablando de derechos. No estamos hablando de posiciones ideológicas, estamos hablando de derechos reconocidos.
¿Y por qué nos encontramos en esta situación? Pues creo que nos encontramos porque en España no ha existido un derecho transicional. El derecho transicional es el imprescindible en todos aquellos países que pasan de una dictadura a un régimen democrático. Y son una serie de normas que el Estado tiene que ser el que las adopte para realmente convertir una sociedad democrática y consolidar esa democracia. Sin esas normas no se consolida la democracia. Y versan sobre 4 principios de derechos humanos. Uno, el de la justicia, que es la investigación de las violaciones de derechos humanos, la investigación y el castigo o el procesamiento de los responsables. La justicia, el elemento de la justicia, que es al que yo me voy a referir, es la verdad, es la reparación a las víctimas y son las medidas para la obligación de impedir mediante adopción la garantía de no repetición, es decir, adoptar medidas para impedir que en el futuro nos podamos encontrar ante una situación similar. En cuanto a la justicia, se trata de que el Estado tiene que adoptar todas aquellas normas para facilitar la denuncia, el enjuiciamiento y el castigo de quienes han cometido estos delitos contra la humanidad. Y también adoptar las normas necesarias para evitar la impunidad. No destripo mi ponencia al decir que eso no se ha cumplido en España. Es evidente, todos somos conscientes, quienes estamos aquí, somos conscientes que hay una grave carencia por parte de nuestro país en esta materia. No ha existido, no existe el derecho transicional. Y esto se observa, ¿por qué? En primer lugar, evidentemente la transición supuso un pacto del olvido y del perdón. Lo podemos valorar, pero fue un pacto del olvido y del perdón, y en aquel momento podía tener su sentido, pero no lo tuvo 20 años más tarde, y mucho menos 50 años más tarde, como nos encontramos ahora. Pero, por ejemplo, es sintomático el hecho de que en la Constitución del 78, en el preámbulo, que es muy cortito, no hay ni una sola referencia a la Constitución de 1931. Solo es en el año 2006, cuando es el 75 aniversario de la Segunda República, cuando se hace un reconocimiento de la Constitución del 31 como el antecedente en cuanto a derechos de la Constitución del 78. De hecho, cuando se producen los aniversarios de la Constitución del 78, desde los organismos públicos se proclama que es la primera Constitución democrática española, y no es cierto. La primera Constitución democrática española fue la del 31. Y esto tiene una consecuencia, esto deriva de esa situación en la que se encontró la sociedad española. Pero es que también nos encontramos con que no se ha producido tampoco una condena del franquismo. Si vemos, la primera condena del franquismo que se produce es una proposición no de ley que se hace en una comisión de constitucional del Congreso de los Diputados en el año 2002. Es una proposición no de ley a propuesta del PSOE y de Izquierda Unida, pero que para que tenga carácter, al final hay una enmienda transaccional para que haya una unanimidad de todos los grupos políticos. Y lo que se hace es el reconocer la lucha de los hombres y las mujeres por la libertad, por el reconocimiento de los derechos durante el franquismo y reconocer a esas víctimas de la represión franquista. Pero, sin embargo, para que fuera firmado por todos los grupos parlamentarios, fue necesario establecer que se facilitaría la actuación de los ayuntamientos, de las administraciones públicas, siempre tratando de evitar que supusiera remover viejas heridas o reanimar el rescoldo de la confrontación civil. Es decir, no se reconocía el derecho a las víctimas como un derecho absoluto, se hacía depender todavía de esos límites. ¿Y por qué? El relator de Naciones Unidas en el informe del 2014, Pablo de Grief, lo que dice es que esto deriva del propio discurso franquista de la equidistancia. Al ser el discurso franquista que se aceptó y se ha aceptado durante la transición, incluso hemos llegado hoy día, menos mal que poco a poco se va superando, es decir, que eran dos bandos equidistantes que estaban en una situación simétrica y, por lo tanto, que teníamos que tener en cuenta al mismo nivel las víctimas del franquismo con la Segunda República. Y eso es lo que se
se observa en toda esta situación. Y el propio relator lo que dice es que mientras que no haya un reconocimiento a las víctimas para su reparación, a través de la justicia y a través de la verdad, eso es la prueba, cuando se hace esa reparación, es la prueba de la consolidación de la democracia. Y evidentemente no podemos considerar que está consolidada nuestra democracia hasta que esto no haya sido efectivo. Y hoy por hoy, todavía, en cuanto a la justicia, no ha sido reconocido. Y voy a tratar ahora del tema en relación a la justicia. La actuación de los tribunales españoles. ¿Cuándo empieza? Empieza en el año 2000. Hasta el año 2000 los tribunales no hubo denuncias. Estábamos en esta fase de aceptar que no se iban a reclamar responsabilidades criminales por toda la actuación del franquismo. A partir del año 2000 empiezan familiares a pedir la exhumación de los cadáveres, la exhumación de las fosas para encontrar a sus familiares que habían sido víctimas de la represión franquista. ¿Y qué ocurre con esas denuncias? Las van poniendo en cada uno de los lugares donde están esas fosas. ¿Qué ocurre? Pues que la mayor parte de las denuncias son archivadas. Hay un auto de un juzgado de instrucción de Talavera de la Reina que dice que esto no es delito, esto no es constitutivo de delito. Hay un auto de la Audiencia Provincial de Córdoba que es realmente, a mí me parece realmente llamativo, del año 2005, en el que confirma el archivo por parte de un juzgado de instrucción de Córdoba de la petición, de la denuncia por parte de la familia de la desaparición de un diputado socialista. Y el auto de la Audiencia Provincial de Córdoba dice: entrado ya el siglo XXI, lo dice así, entrado ya el siglo XXI y habiéndose celebrado el 25 aniversario de la Constitución del 78, que se ha reconocido como la de la reconciliación, no podemos aceptar esta denuncia que supondría remover viejas heridas o reanimar el rescoldo del conflicto civil, de la confrontación civil. Utiliza la misma frase que se había utilizado en la proposición no de ley, porque es sistemático, porque los tribunales españoles están dando esa respuesta con carácter generalizado. Por eso tiene tanto sentido. El relator de Naciones Unidas pide la formación en derechos humanos de los jueces y juezas españoles. Y es que es imprescindible. Es imprescindible porque vamos a ver, vamos a hacer referencia a otras actuaciones, y es que todavía a día de hoy, a día 2004, hay muchas resoluciones judiciales que están cerrando y que cierran la vía de la investigación de los crímenes del franquismo. Hubo otros juzgados que sí que acordaron las exhumaciones, el de Villablino en la fosa de Piedrafita de Bavia en el 2002, y otros juzgados, pero eran minoritarios. ¿Qué ocurre? Como contó ayer bien Fausto, que lo ha vivido él, claro, evidentemente, interpusieron una denuncia ante la Audiencia Nacional unificando toda la situación, todas las desapariciones de todas las víctimas de la represión franquista. Esa denuncia que se interpone el año 2006 da lugar al auto de 18 de octubre del 2008, en el que se atribuye la competencia al Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón. Y Baltasar Garzón califica los hechos objeto de la denuncia como delito de detención ilegal en el marco de crímenes contra la humanidad, de delitos contra altos organismos del Estado y de delitos de lesiones. Y dice, es un delito contra los altos organismos del Estado porque precisamente la sublevación militar que se produce en 1936 lo que pretende es acabar, evidentemente, con el régimen legítimo de la República. Y para conseguirlo, lleva a cabo todas estas desapariciones de las personas que se está reclamando la averiguación de su paradero. Además de determinar su propia competencia, lo que dice es, bueno, pues vamos a acordar una serie de diligencias. Estamos en el 2008 y es la primera vez que se hace un mapa y una cuantificación de las personas que habían desaparecido en España, que existían esas desapariciones forzadas hasta el 2008.
Antes, el Estado no se había encargado de esta situación. Pero, como muy bien dijo Fausto, en noviembre, un mes más tarde, Garzón declara su incompetencia, pero lo declara porque el único delito por el que él es competente es el delito contra los altos organismos de la nación. Y en ese delito constata que ya han fallecido todos aquellos que procedieron al golpe de Estado en el año 36, por lo tanto decae su competencia y se inhibe otra vez nuevamente a cada uno de los juzgados para que lleven a cabo cada uno de ellos su propia instrucción. Mientras tanto, la Fiscalía había presentado un incidente de competencia que resuelve la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y en un auto de diciembre del 2008, dice el voto mayoritario, dice: no, Garzón no es competente, y la Audiencia Nacional no es competente, porque estos hechos no pueden ser considerados como un delito contra los altos organismos de la nación, porque no eran constitutivos de ese delito, no se preveía ese delito en aquel momento, podría ser considerado un delito de rebelión. Y es curioso, porque la Sala dice que la Audiencia Nacional no es competente para conocer del delito de rebelión. Hemos visto ahora en el 2017, como consecuencia de todo el proceso, que la Audiencia Nacional ha sido competente para conocer del delito de rebelión. En aquel momento no lo era. Y por lo tanto se declaró la incompetencia, y no solo la incompetencia, porque aquí en esta materia no se hacen las cosas como en el resto de las materias jurisdiccionales, van más allá, porque hay un componente que es que no se quieren investigar estos crímenes. Además, se declara la nulidad de las actuaciones que había realizado, de las diligencias que había realizado Garzón. Bien, ese auto de la Audiencia Nacional tiene un voto particular que firman Clara Bayarri, Ramón Sáez y José Ricardo del Prat. Y que, bueno, no puedo explicar, y a mí siento pudor de hablarlo, pero es que, a ver, José Ricardo y la exposición que hará posteriormente, pero será maravillosa, por supuesto, pero es que José Ricardo ha sido el magistrado que ha mantenido a capa y espada que estos crímenes se deben investigar, y que se deben investigar teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario. Entonces, en ese auto particular, lo que se dice, bueno, hay una consideración previa que me parece que en aquel momento es muy importante, en el 2008. Dice cosas, que las tengo aquí subrayadas porque habla de la importancia histórica del caso, habla de que se trata de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y que es imprescindible que el Estado repare a las víctimas. Porque además dice: a las víctimas en un esfuerzo de humanidad compartida que pueda restaurarles en la medida de lo posible su dignidad. Es una cuestión es una cuestión de derecho, pero es unida a una cuestión de humanidad. Entonces, en este auto se continúa diciendo que, claro que es competente. Es competente porque es un delito contra los altos organismos del Estado. ¿Por qué? Porque en el propio Código Penal del 32 se recogía el delito contra el gobierno, y que el comportamiento por parte de los franquistas era precisamente acabar con el gobierno de la República. Por lo tanto, sí que se podría enmarcar dentro de los delitos contra los altos organismos del Estado. Pero incluso, dicen, pero es que aunque fuera el delito de rebelión, también sería competencia de la Audiencia Nacional. Es decir, vienen a mantener lo que luego la Audiencia Nacional ha reconocido en otros casos. Y hace también referencia a algo que en esta materia se mantiene, es la distorsión del lenguaje y la distorsión de los conceptos jurídicos. El Ministerio Fiscal, al plantear el incidente de competencia, uno de los reproches es que esto es una causa general, que no tiene sentido, que es demasiado amplia, y dice el voto particular: pero ¿cómo no va a ser amplia? Estamos hablando de delitos contra la humanidad que son cometidos por los órganos del Estado, que son impunes, que garantizan su impunidad y que los cometen contra una pluralidad de personas que constituyen esa población. Pues claro que es una causa general, pero no es una causa general en el sentido que está prohibido por nuestro ordenamiento de hacer una causa prospectiva, investigando hechos hasta que encontramos uno que es delito. Aquí tenemos el delito.
Lo que pasa es que es una macrocriminalidad que es necesario investigarla en ese mismo sentido. Lo califican también como un delito contra la humanidad de persecución, que sí que está regulado en los principios de Nuremberg y que por lo tanto sí que se podría, de acuerdo con el principio de legalidad internacional, ser perseguido y subsanar las limitaciones que pone los tribunales españoles en cuanto al principio de legalidad, y también podría ser calificado de un delito de terrorismo en el marco de los crímenes de guerra y de un delito de terrorismo de Estado. Es decir, todas esas calificaciones hacen ese voto particular. Ese voto particular que la verdad es que recomiendo su lectura porque aclara cuál es la posición para poder investigar los crímenes del franquismo. Pero nos encontramos que en el 2008 no hay. Ya se cierra y se lleva a cada uno de los lugares. Hay una actuación por parte de un juzgado de instrucción de Palencia, el juzgado de instrucción número 4 de Palencia, donde sí que se reconoce en el 2009, es decir, que es valiente en ese sentido, el juez de Martín Maestro, era el juez de instrucción de Palencia, diciendo, oiga, yo tengo que investigar. Tengo que investigar tanto por el derecho interno como por el derecho internacional. Y tengo que averiguar qué es lo que ha pasado, asegurar las pruebas, intentar encontrar a los responsables. Y luego, pues ya se determinará. Pero hay una obligación de realizar una investigación efectiva. Continuamos en el tiempo y nos encontramos con la denuncia contra Garzón, la querella contra Garzón, que se interpone por haber, entre otros motivos, pero quiero decir, uno fue uno de los procedimientos, pero en este procedimiento por haber incoado las diligencias previas a las que hemos hecho, el sumario al que hemos hecho referencia, anteriormente del 2008. Lo interpone unas asociaciones, lo interpone Falange, lo interpone Manos Limpias y vamos a ver, los jueces y juezas están no acostumbrados, no es una cuestión de que se... pero nos ponen muchas querellas, o nos pueden poner muchas querellas por prevaricación, evidentemente, pero esas querellas tienen un filtro donde se dice, no, esto es aplicación del derecho. El derecho se puede aplicar de muy distintas formas y esto es aplicación del derecho. En este caso se admitió a trámite la querella. No solamente se admitió a trámite la querella, sino que además se instruyó. Y el magistrado instructor, magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, concluye la instrucción y en el momento, cuando uno concluye la instrucción, puede hacer dos cosas, o bien archivar o bien continuar el procedimiento para que vaya a juicio. Y continuó el procedimiento para ir a juicio. Pero además lo hace en un auto, que es un auto de abril del 2010, que es sorprendente. A mí me parece sorprendente. Me parece que por esa regla de 3 estaríamos en juicio la mayor parte o muchos de los jueces y juezas españoles, porque ante una querella de cualquier ciudadano o ciudadana que nos pudieran interponer. Lo que dice es, no, los hechos están ahí, están acreditados, yo en fase de instrucción no puedo determinar si es contrario a la normativa y cuál era su intencionalidad. Eso se tiene que hacer en juicio. Y va a juicio. El delito de prevaricación es dictar una resolución injusta a sabiendas. Vamos a ver, ¿cómo va a ser una resolución injusta si existe un voto, si está perfectamente fundamentada? No era una decisión, no era una resolución arbitraria, no era una resolución sin fundamentar, estaba perfectamente fundamentada. Lo único que no tenía la fundamentación que tenía la mayor parte de los órganos judiciales españoles. Una fundamentación diferente, pero en eso consiste la actuación de los órganos judiciales. Eso es nuestro día a día. Y el instructor hace una frase que a mí me parece literaria, que dice que es que el límite del juez democrático es la recta aplicación de la ley vigente. Yo leo eso y yo me pongo firme. O sea, es que era un aviso a navegantes. ¿Qué imagen de juez, qué tipo de juez es el que están diciendo que es el único válido? El que aplicación, no es aplicación del derecho, que supone que es lo que tengo que hacer, es recta
aplicación de la legislación vigente. Es un juez totalmente formalista. Que ese es el juez que ha querido el Supremo y que posteriormente al que se puede hacer referencia en la sentencia de febrero del 2012. A ese respecto, y esto es como un paréntesis, frente a ese juez formalista, que además eso es uno de los análisis que hace el relator de Naciones Unidas, es que la justicia española en esta materia es excesivamente formalista. Está acudiendo a un derecho formal absolutamente. Pues a mí me encanta un voto particular de Xiol Ríos en otra materia, en el Tribunal Constitucional, en el que dice que invita a reflexionar si los jueces constitucionales no pueden ir más allá del propio positivismo formalista. El positivismo formalista es al que se ha hecho referencia en este auto de transformación en procedimiento abreviado. Y dice si no habría que plantearse si este derecho formalista que está en vigor y que supone el mantenimiento de la exclusión social de una parte de la sociedad, de la parte más vulnerable de la sociedad, si eso es compatible con un Estado social y democrático. Es decir, es un juez que no es el formalista, es un juez que, además, lo dice Ferrajoli, el juez democrático, un juez progresista, es un juez que debe interpretar la Constitución de acuerdo con el derecho internacional. Es decir, no es una butad el aplicar estos principios internacionales, es una obligación del Estado. De hecho, en el voto particular de la Audiencia Nacional, lo que se dice es, oiga, que ustedes están incumpliendo las obligaciones internacionales que tiene España y que a España se la podrá condenar, en su caso, por este incumplimiento de las obligaciones. Entonces, pero en cualquier caso, el juez al que hace referencia el Supremo y la llamada de atención que hace el Supremo es a ese juez formalista. El mensaje que nos llega a todos los jueces y juezas españoles es que tenemos que ser jueces formalistas. Y da lugar a una sentencia. Y una sentencia, la de 27 de febrero del 2012, en la que evidentemente se absuelve a Garzón y se dice, no, esto no puede ser un delito de prevaricación porque no es una resolución, no está dentro del supuesto de una resolución manifiestamente injusta y a sabiendas, sino que es una resolución errónea. Eso sí, dice que es errónea. Deja claro cuál es la aplicación del derecho que hay que hacer. Y es errónea porque aplica unos principios que no son los que debería aplicar. Pero dice, pero bueno, eso ya se subsanó por el régimen normal de los recursos. Quienes estamos aquí y estamos en tribunales bien o en juzgados, bien por trabajar, jueces, juezas, fiscales, abogados, abogadas, sabemos que cada juzgado aplicamos la ley de una manera diferente y ninguno prevaricamos, salvo que sea intencionalmente en unos supuestos concretos. Pero es que las propias audiencias provinciales, si tienen más de una sección, hay veces que piensas, a ver a qué sección le toca. Porque según le toque a una o le toque a otra, los resultados van a ser distintos. Y a nadie se le ocurre en esos casos denunciar por un delito de prevaricación. Entonces, el Supremo deja claro que se absuelve por prevaricación. Es muy triste y es significativo que lo haga en una sentencia, que no se archivara antes y se evitara llegar hasta juicio. Pero una vez que está esa sentencia, el Tribunal Supremo no se queda ahí. El Tribunal Supremo sigue adelante y hace da una serie de argumentos que son los que ya son el cierre o una losa fundamental a la hora de la investigación de los crímenes del franquismo. Debo decir que la sentencia del Supremo tiene algo positivo, siempre hay algo positivo. Entonces, la sentencia del Supremo tiene algo positivo y es que reconoce que esos delitos, esos hechos objeto de la denuncia serían constitutivos de delitos contra la humanidad conforme a la normativa vigente en estos momentos, porque reconoce que esas desapariciones forman parte de una acción programada por parte del Estado franquista para acabar con esas personas para eliminarlas como enemigo político. Al fin y al cabo,
eso es lo que podría ser este delito contra la humanidad, y lo reconoce el Supremo. Es lo único que reconoce. Luego empieza sucesivamente a poner piedras y a poner límites y a decir, esto no se puede continuar. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, voy a intentar ser breve, en primer lugar diciendo, no, el procedimiento penal no sirve para esto. Si un procedimiento penal sabemos que no va a tener condena, presupone que en estos casos nunca va a haber condena, porque dice, es que va a estar prescrito por el principio de irretroactividad de las sanciones penales, porque va a haber una ley de amnistía, porque han fallecido los responsables. Eso lo hace ex ante, en el primer momento, diciendo, eso hay que hacerlo antes de iniciar el procedimiento penal. Y el procedimiento penal, su único objeto es la condena del responsable. Bueno, eso... tenemos muchos delitos en muchas diligencias que abrimos donde todavía no sabemos quién es el responsable. Y se abren las diligencias, y se aseguran los objetos de prueba, y se investigan. ¿Cómo vamos a saber quién es el responsable si no se ha investigado? Y eso lo dice tanto el voto particular de la Audiencia Nacional como el relator de Naciones Unidas. Hay que investigar. Y luego ya se verá, pero hay que investigar, no hay que cerrar de plano. Ese es el primer motivo. El segundo, el principio de legalidad. El principio de legalidad es el que cierra, por decir así, porque es un principio de legalidad al que se refiere el Tribunal Supremo de Derecho Interno. Es verdad que hay un principio de legalidad que significa que a nadie se le puede condenar por unos hechos que en el momento de cometerse no fueran constitutivos de delito, porque necesita una ley previa, una ley escrita, estricta. Y en este caso no existía, porque en el momento de cometerse estos crímenes no estaban castigados por nuestro ordenamiento jurídico, porque los crímenes contra la humanidad solamente se regulan en nuestro ordenamiento a través del Código Penal del 2004. Y rebate todo lo que tanto Garzón como el voto particular de la Audiencia Nacional establecen para reconocer que efectivamente sí que estarían y se debería considerar que estaban en vigor esos crímenes y esas conductas como delictivas. El Tribunal Supremo dice que la cláusula Martens, que dentro del convenio de La Haya de 1899, es muy imprecisa para de ahí derivar un comportamiento que sea castigado penalmente. También sostiene que todos los principios de Nuremberg de 1945, la resolución 95 de la Asamblea de Naciones Unidas de 1946, todos esos principios que no son de aplicación a España, porque España solamente ratifica estos principios de Nuremberg en la Convención de Viena en 1952 y excluye el derecho consuetudinario. Igual es para pensarlo. ¿Por qué excluyó el derecho consuetudinario? Acepta todos los demás principios, pero el derecho consuetudinario no. Y lo que dice es que en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Kohl y Kislili, contra Estonia del 2006, que también se hace referencia a ella en el voto particular de la Audiencia Nacional, no es de aplicación, en el que se dice que, aunque no haya una norma escrita, sí que se deben castigar todos aquellos delitos que de acuerdo con que fueran castigados por los principios generales que rigen en las sociedades avanzadas, en la comunidad internacional, no es aplicable a España porque, claro, Estonia era Unión Soviética y la Unión Soviética participó en Nuremberg y España no participó en Nuremberg. Y con eso cierra y aplica claramente un principio ordinario, un principio de legalidad ordinario. Además, contradice la sentencia de la Audiencia Nacional del 2005, en la que también es ponente José Ricardo, del caso Escilingo, donde se hace un desarrollo de qué es lo que se entiende por el principio de legalidad internacional. Solo voy a decir brevemente, es que la propia lógica, el principio de legalidad de derecho interno lo que pretende es proteger a los ciudadanos frente al abuso de los poderes. Es normal, a nadie nos pueden castigar por una condena que en el momento que cometemos los hechos no es constitutiva del delito. Pero es que aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de crímenes contra la humanidad, de los crímenes más aberrantes que no pueden quedar impunes porque no esté castigado por el derecho escrito en ese momento.
De manera que ese principio de legalidad lo único que está haciendo aquí es lograr la impunidad de estos crímenes que son cometidos por los gobiernos contra un sector de la población y que además van a hacer todo lo posible para quedar impunes, es evidente. De manera que el principio de legalidad internacional lo que dice es no, oigan, las normas internacionales, de derecho internacional, no se crean cuando se redactan, sino que ya estaban antes. Estaban en el derecho internacional consuetudinario y ese derecho es de aplicación, porque ese derecho lo conocen las autoridades y ese derecho tiene que ser de aplicación a los órganos, al gobierno español de aquel momento. Y en este sentido hay un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona del 2013, es decir, después de la sentencia del Tribunal Supremo, por una denuncia contra los aviadores italianos por los bombardeos sobre Barcelona en el año 37 y en el año 39. Y ese auto de la Audiencia Provincial de Barcelona también dice, primero, a diferencia de lo que había dicho el Tribunal Supremo, ¿y cómo que no se debe investigar? Un Estado democrático debe investigar los hechos, aunque no se sepa quiénes son los autores, ni se sepa si se van a encontrar, ni se sepa si están vivos o están muertos. Hay que investigar. Y luego ya se determinará en qué situación continúa el procedimiento penal. Pero dice algo más, dice que el principio de legalidad internacional era aplicable. En este caso es verdad que eran crímenes de guerra. Y era aplicable porque en la Constitución del 31, en el artículo 7 de la Constitución del 31 se dice que España acepta y acata todos los principios de las normas universales de derecho internacional que regirán en su propio ordenamiento. Es decir, no se puede alegar desconocimiento porque ya durante la República esas normas habían sido aceptadas por el ordenamiento español. De manera que ahí saldría el supuesto y el principio de legalidad internacional, como hace tanto la Audiencia Nacional, como la Audiencia Provincial de Barcelona. Pero el Tribunal Supremo continúa y el principio de legalidad cierra la vía, pero hay más. Cierra la vía el hecho de que los delitos están prescritos. Y están prescritos porque las reglas que establecen la imprescriptibilidad de este tipo de delitos también son normas posteriores, de manera que no se pueden aplicar con carácter retroactivo y no son imprescriptibles. Llega a decir el argumento de que es que eran detenciones ilegales, una detención ilegal no puede durar 40 años. De manera que antes de esos 40 años habría fallecido y empezaría el plazo de la prescripción en el momento de esa presunción de fallecimiento y ya estaría prescrito. Obvia que en la convención de la que se ha hecho referencia aquí para la protección de todas las personas contra todas las desapariciones forzadas se establece que estos delitos tienen carácter permanente. Son delitos que no empieza la prescripción hasta que no son encontradas las personas desaparecidas o identificados los restos, en el caso de que no se encuentran las personas desaparecidas, efectivamente. Bueno, pues eso tampoco lo aplica el Tribunal Supremo. Y ya el cierre es la ley de amnistía. Si no habíamos tenido suficientes argumentos, el argumento final es el de la ley de amnistía. Y lo que dice es, en el artículo 2F de la ley de amnistía se dijo que estaban exentos de responsabilidad criminal los funcionarios y agentes del orden público. Y por lo tanto se les aplicará aquí la extinción de esta responsabilidad penal, de manera que ¿para qué vamos a investigar nada? Bueno, el propio relator dice, y resoluciones de los juzgados a los que he hecho referencia anteriormente, dicen, bueno, pues habrá que determinarlo cuando sepamos quiénes son los responsables. Hasta que no sepamos ese momento, nosotros no podemos decir que se aplica el artículo 2F. Ayer, Fausto dijo, eran falangistas. No se les aplicaría el artículo 2F. Pero para saber si eran falangistas, qué participación tuvieron, es necesario hacer la investigación. El Tribunal Supremo no entra
en eso, o sea, no entra en eso, no, lo descarta completamente. Pero también descarta el hecho de decir que la ley de amnistía, que están prohibidas todas las leyes de amnistía, incluso por el Pacto Internacional el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que es ratificado por España en abril de 1977, antes de la ley de amnistía, establece, no admite la posibilidad de cualquier ley de punto final, cualquier ley que suponga esta impunidad ante este tipo de delitos. El Tribunal Supremo dice, ya, pero es que el Pacto Internacional no dice que se anula. Ahí también, el Tribunal Supremo también, la Sala Quinta, pero no voy a entrar en eso porque no es mi tema, también la militar, habla de cuándo es nula o no es nula una resolución, una sentencia y una condena. Bien, pero en el caso de la amnistía lo que dice el Tribunal Supremo es, mire, esto solo lo puede hacer el legislador. Y además dice, y el legislador no lo ha hecho, ni lo va a hacer. Y luego hace una proclama de qué es la ley de amnistía. Dice que la ley de amnistía es una ley de concordia, es una ley de todos los españoles, que no se puede considerar como una ley de punto final, que no es no es un perdón para un solo bando, que no es una ley de los vencedores. Pero si es que estamos hablando de que España dejó de ser franquista y empezó a ser democrática. Y en ese orden de cosas es donde se dicta la ley. Que la ley de amnistía tuvo, por supuesto, su función política, no lo negamos, pero que la ley de amnistía sea el cierre, uno de los cierres para la investigación de los crímenes del franquismo, a día de hoy resulta difícil de asumir. Hace, ya digo, una loa de lo que es la ley de amnistía y cierra ahí. Vale. Después de esto nos encontramos rápido ante este cierre, ¿qué ocurre? Las familias acuden a la querella argentina. La querella argentina, por ejemplo, sí que ha conseguido la exhumación de Timoteo en Mendieta, en Guadalajara, pero otra vez nos encontramos con que frente a las comisiones las comisiones rogatorias que pide la jueza argentina, en los juzgados españoles nuevamente, los juzgados españoles dicen que no van a actuar porque se trata de delitos que están prescritos, que están amnistiados y que España no puede investigarlos. Y se olvida de que existe un acuerdo entre España y Argentina para el auxilio judicial, en virtud del cual España tiene la obligación, recíprocamente tienen la obligación de cooperar judicialmente ante cualquier requerimiento, aunque esté prescrito, aunque incluso no sea delito en España. Solamente hay un caso en el que no, cuando no sea interés de la justicia, que no es este. Evidentemente no podemos calificar estos hechos como que no sean de interés de la justicia. Pero hay también una nota que hace Fiscalía, porque se trata de no es una instrucción, es una nota que hace Fiscalía en el 2017, creo que es, en la que viene a remarcar a todos los fiscales de España que tienen que oponerse a cualquier actuación de los juzgados españoles a requerimiento de la jueza Servín. Otro cierre más, y sigue la querella, pero otro cierre más. A día de hoy, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, pues hay cierta esperanza, porque a día de hoy ha habido varios procedimientos abiertos, pero me parece determinante un auto del Tribunal Constitucional, el 80 del 2021, en el que, ante un recurso de amparo interpuesto por Gerardo Iglesias, por tortura, porque ahora estamos hablando de delito de tortura. Las diligencias previas que están abiertas en la actualidad son por delitos de tortura. Y frente a los sucesivos archivos, interpone un recurso de amparo reclamando que se ha quebrantado su acceso a la justicia, la tutela judicial de su derecho. Y el Tribunal Constitucional inadmite a trámite ese recurso de amparo, y tan siquiera entra a analizarlo, porque vuelve a hacer referencia al principio de legalidad y a decir que, dado que no eran constitutivos de delito en ese momento, no puede ser objeto de investigación y que se cumple
con la tutela judicial efectiva, con el archivo de las actuaciones. Ha habido, el año pasado había 3 procedimientos abiertos y se archivó uno en Barcelona, que Fiscalía lo recurrió, está pendiente de recurso, ya veremos qué es lo que pasa, pero ha habido un auto de junio del 2024 en el que es ponente Conde Pumpido y en el que otra vez, ante un recurso de amparo en una situación parecida, vuelve a inadmitirlo. Es decir, ni tan siquiera se entra sobre el fondo. Y además se hace en este caso una especial referencia porque hay un elemento nuevo en relación al auto del 2021, que es la Ley de Memoria Democrática del 2022. Y dice, no, esta ley no nos afecta. La Ley de Memoria Democrática no afecta a la interpretación de los derechos fundamentales, que es competencia del Tribunal Constitucional. Y además dice, y tampoco puede cumplir lo que señala el artículo 29 de la Ley de Memoria Democrática en cuanto a la investigación, porque dice, carece de carácter orgánico, no es una ley orgánica, de manera que no puede fijar conductas que sean castigadas penalmente, por lo que no puede introducir en nuestro derecho, a través de esta vía, la normativa internacional de la que se derivaría este tipo de delitos, la condena por este tipo de delitos. Es decir, nuevamente nos encontramos ante esta situación. ¿A qué da lugar este auto del Tribunal Constitucional? Bueno, este auto tiene también un voto particular, benditos los votos particulares, que son minoritarios, pero dan consistencia y nos ayudan a entender, nos ayudan a comprender y saber que sí que existe una normativa, que sí que existe un derecho, que sí que está amparado por el ordenamiento internacional. Y lo que dice el voto es un voto particular de Ramón, el primero del 2021 era un voto de María Luisa Balaguer y de Xiol Ríos, y este es un voto particular de Ramón Sáez, que dice, por favor, admitan a trámite, conózcase, valórese, estúdiese, pero no inadmitan, no vuelvan a mantener esta absoluta indefensión, absoluto olvido a las víctimas. Pero además es que el tema el tema penal, de la instrucción de estos delitos y de la investigación de estos delitos afecta a las víctimas, por supuesto, pero nos afecta como sociedad, nos afecta como Estado. Bien, pues se archivó. ¿Qué ha dado lugar a esto? Porque un juzgado de instrucción de Madrid, que era el primero en el que fueron a declarar el querellante y se le tomó declaración en condición de perjudicado, lo ha archivado. Lo ha archivado porque ha acogido esta interpretación del Tribunal Constitucional respecto a la Ley de Memoria Democrática. Así es como nos encontramos. Hay yo veo aquí un ámbito de esperanza, una luz, que es evidente. Todo el rato me he estado refiriendo a la labor de Fiscalía a lo largo de todo este tiempo de impedir la investigación. Eso ha cambiado y eso es importante, es muy importante. Si uno entra en la memoria de Fiscalía, ya tenemos una Fiscalía de Memoria Democrática y de Derechos Humanos. Y se lee en la memoria del 2024 y hay un reconocimiento de la necesidad de investigar y de no admitir el archivo de las actuaciones sin investigación. Es necesario investigar porque se tiene derecho a la investigación, porque el procedimiento es un medio y no es el fin para la condena. Y eso lo dice la memoria de Fiscalía. Y es fundamental esta nueva posición de Fiscalía que se abre. Y ya solamente para terminar, también agradecer en el mismo sentido la mención, el homenaje que hizo Álvaro García Ortiz. Lo siento, es que soy... Cuando le escuché lloré, Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, en la apertura del año judicial, en el Tribunal Supremo,
en su discurso hizo un homenaje a Javier Elola, que fue fiscal general del Estado durante la República y magistrado del Tribunal Supremo, y que fue fusilado. Entonces, eso es fundamental. Y creo que esa es la vía, ese es el camino, y no debemos cejar en él. Gracias. Es maravilloso que, aunque acabemos llorando, sea con una luz de esperanza. Espera, cuando se llora porque... Es que Fausto tenía sentido. Claro, cuando se llora con un abrazo, que al menos se ve un poquito la ventana entreabierta, está bien. Yo lo que quiero resaltar aquí es que ha sido un relato de lo que ya es una cuestión, una categoría académica que desde el año 2004 se llama el modelo español de impunidad, tal y como puso en manifiesto el trabajo que hizo el equipo Níctor en 2004, que se llamaba la cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas. Hay un modelo español de impunidad, eso ya está estudiado, es una categoría académica. Nuestro amigo Sergio Gálvez Diezca, que ha estado aquí en este espacio también presentando su libro y trabajando, y aquí también con Antonio González Quintana, pues conocemos bastante eso, porque cuando hacen referencia a la causa general, nosotros nos acordamos de la causa general y de toda la documentación de la causa general que hay en el Archivo Histórico Nacional, que es lo que hicieron precisamente los franquistas. Nos acordamos precisamente de esa declaración de bando de guerra que lo que imponía era la justicia a la inversa, es decir, los que se habían sublevado, los que acusaban de rebelión a la legalidad vigente, y nos acordamos de toda la documentación que conservan los archivos sobre esas instituciones represivas que se crearon por esa instauración de la justicia a la inversa. Yo lo que quiero es ahora abrir un pequeño turno de preguntas, porque soy consciente, y además todos la conocéis, que hay aquí representantes de la Asociación de Expresos Políticos del Franquismo. Está Isabel Alonso, que también participó en las jornadas del año pasado, que precisamente nos puede, si quiere ella, hablar de los casos que ha citado Begoña, de Carles Vallejo y de Rosa Sanz, que son las dos últimas personas, que son miembros de su asociación, que han sufrido estas resoluciones judiciales que acaba de decir. Yo te invito, Isabel. Ya sabía yo que os hacía preguntas. Isabel además es una persona que se beneficia de la ley de amnistía, porque ella fue presa del franquismo, y además es de las personas también que trabaja en la Asociación de Expresos del Franquismo, entre otras cosas, y nos puede contextualizar de manera muy personal y muy subjetiva todo lo que nos has hablado de manera tan objetiva, Begoña. Yo creo que puede ser un complemento. Bueno, primero, muchísimas gracias por tu intervención, porque ha sido clarificadora, ordenada y además cargada de emoción al final, que ha sido un complemento. Bueno, me ha encantado. Yo me he hecho una pregunta con tu intervención, sobre todo por el trabajo que estás haciendo ahora de violencia de la mujer. Se me acaba de ocurrir ahora si estos juzgados tendrían competencia, que no creo, no lo sé, pero se me acaba de ocurrir, lo digo, para lo que fue la represión específica a las mujeres, porque fue violencia contra las mujeres. Entonces, las rapadas, estaba pensando en las violaciones, que desgraciadamente, como aquí hay un tabú enorme, es de los temas que está saliendo menos, las violaciones sexuales a mujeres republicanas, pero empiezan a aparecer unas luces, ¿no? Hay un documental sobre la cárcel de mujeres de Valencia, en que ya hay una mujer que cuenta cómo su madre le contó que a ella no la mataban porque la violaban cada noche, y también cómo se llevaban algunas mujeres que les gustaban más, los falangistas, en las cárceles ya, en nuestras enormes cárceles, para ser usadas sexualmente, ¿no? El tema de las rapadas está más reconocido, y está el tema del patronato, que ahora está saliendo también mucho. No, entonces estaba de repente relacionado, ¿no? Juzgados de violencia contra la mujer con esta violencia histórica específica, además de la de todos. Esa era una pregunta que había pensado hacerte, y luego comentaré muy poco de lo que has dicho, ¿no? Bueno, esa es fácil de contestar. Me gustaría, pero no. Nosotros, los juzgados de violencia sobre la mujer, tienen una competencia limitada
a todos aquellos delitos cometidos por el hombre respecto a la mujer con la que tiene o ha tenido una relación de pareja. No es el concepto de delitos contra la mujer del Convenio de Estambul, que son todos los delitos cometidos contra la mujer por el hecho de serlo, o en las que es principalmente víctima la mujer, que es posiblemente pueda ser a donde vayamos. Es una violencia de género relacional en el marco de la pareja, entonces por eso no podría estar incluido. Pues a ver, eso habrá que incluirlo, ¿no? Que sea de esta manera, ¿no? Y luego quería, también me había apuntado aquí, que es verdad que las querellas judiciales con el tema de las fosas aparecen a partir del 2000, pero creo que hubo apertura de fosas espontáneas nada más se murió Franco, por ejemplo la fosa de Piraña en Asturias. Esto no sé si tuvo alguna repercusión judicial, que hubiera estado súper bien. Y esto lo señalo con el caso de las mujeres de negro de la Barranca, de La Rioja, porque, o sea, es verdad que ha habido un salto a partir de los nietos con la memoria, pero tenemos siempre esta tendencia a veces a olvidar que las mujeres de negro estuvieron haciendo memoria durante todo el franquismo, yendo a la Barranca, o en Piraña, que abrieron la fosa porque sabían dónde estaba y se llevaron los restos al cementerio en cuanto pudieron, porque tenían esa memoria. No, esto era una pregunta, pero siempre esta constatación, o que Kamikaze se fundó en España en 1963, o, ahora ya voy a lo que decía, la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo se legalizó en el 76 con dificultades, igual que pasó con Kamikaze, pero que hay asociaciones, eso. Entonces, respecto al tema de Cataluña, aparte de la querella de Carles Vallejo, que ahora se ha llevado otro jarro de agua fría, pero que como no cejamos, como tú bien dices, ¿no? Además es un verbo precioso en el no cejar, pues seguirán, o sea, se seguirá subiendo en la escala judicial, hasta llegar al Tribunal Europeo, donde haga falta. Lo mismo el caso de Julio Pacheco de Madrid y de los Alcoques, que muy bien nos has comentado. Y quería comentar también que hay dos hermano y hermana gemelos en Barcelona, los hermanos Fernández, Maribel y José José, que también han hecho una querella por torturas y que está iniciando ahora sus primeros pasos. Pero claro, con tu intervención me ha quedado clarísimo que sentencia les está escribiendo ahora a los otros juzgados para decir que la abandonan, que son así. Entonces, de Carles Vallejo, nada, que sí que son jarros de agua fría. Hay un grupo de abogadas de Iberia que están llevando estos casos, en el caso de Barcelona, y entonces, bueno, pues ya se sabe que será duro el camino, pero lo importante es no cejar, y Carles Vallejo no cejará, y las abogadas se proyectan tampoco, así que seguiremos de paso haciendo memoria intentando que sea justicia. Muchísimas gracias, es que me ha encantado. Gracias a ti. Profundidad, a ver si quieres explicar esto. Porque es que ha sido clarísima, o sea, quiero decir que es que ha sido buenísima. Bueno, igual es por mis limitaciones, igual por eso soy más clara. Que sea repetitivo, pues claro, yo te felicito, Begoña, por tu expresión clarísima, y además que cada razonamiento y cada mención que hacías a cuestiones jurídicas, pues me veía reflejado en el tema. Y bueno, un poco por añadir un ejemplo de lo de la querella argentina, que decías que pues había habido un caso concreto que había tenido éxito, que era lo de Mendieta, que también ha habido, yo declaré, no fui a Argentina, pero en la embajada me tomó declaración y valió mi testimonio para que hiciera un exhorto en el 2016 positivo de que se actuara en el Valle de Guadalajara, en el Valle de los Caídos anteriormente, y que pudiéramos a lo que se ha conseguido después, en el 2016. Pero la jueza del juzgado correspondiente, el número 2 ya no de lo penal, sino de lo contencioso administrativo del Escorial, lo archivó. No solamente no hacía mención
mención a la ley de amnistía, como en otros casos. En este caso fue mucho más llamativo. Lo que decía es que había habido un informe de la comisión ad hoc para el estudio que nombró Zapatero al final de su legislatura y que formaban parte pues, técnicos y también políticos, y hizo un informe, y en uno de los puntos de las conclusiones pues decía que era muy complejo el actuar ahí, y con eso le bastó para explorarlo, para no entrar en tal. O sea que ya no valía solamente la ley de amnistía, la prescripción y todas las cosas, y el auto definitivo de cierre de marzo de 2012 del Tribunal Supremo, sino simplemente un informe de una comisión de expertos que había dicho que era muy complejo, que allí no se podía entrar, que simplemente con eso tal. Y claro, yo podía haber perseguido y tal, ya llegaba un punto, ya veía que estaba madura la otra vía administrativa y que podía llegar pues a tener éxito, como al final ha sido, y ya no planteé más. Es ir buscando las vías, pero van cerrando y se busca otra y se cierra. Recurren a lo que sea. Y nada, y felicitarte porque una exposición clarísima, como todo este elenco de jueces que formáis juezas y jueces para la democracia. Gracias. Enhorabuena. Y lo que has dicho de la esperanza, estoy muy de acuerdo, esa luz que ahora vemos con la Fiscalía. Es lo único que nos da luz ahora. ¿Es verdad? No, pero es muy importante que una institución, que la Fiscalía, que se encarga de la defensa de la legalidad, tome este partido y tome esta posición. A mí me parece fundamental. También se ha dicho que en el Consejo General del Poder Judicial, ahora en el nuevo Consejo, y me parece muy buena iniciativa, se va a abrir también, se va a tratar la materia de memoria democrática y derechos humanos. Es que es fundamental. Creo que eso también es un paso. Claro. Yo quería decir una cosa solo repetitiva también. Lo primero, nos ha encantado a todos la ponencia, y lo segundo, decir, bueno, está con nosotros asistiendo a las jornadas Álvaro García Ortiz, que es el fiscal general del Estado. Hubiera dicho lo mismo si no estuviera. Claro. No, pero precisamente lo que estaba preguntando yo a Álvaro en ese momento, cuando lo ha dicho Begoña, si le parecía bien que hiciera referencia a su informe en la inauguración del año judicial. Es que por fue la referencia que hizo a Javier Elón, fiscal. Que fue un momento, a mí me pareció dicho impresionante. Pero ya se ha adelantado Begoña y por tanto no, pero puede, pues agradecerle la posición de la Fiscalía, sí, y no, luego sí, por supuesto, el que tenga ese acto de valentía que no es normal en este momento. Y que es muy necesario, también para romper dinámicas. Sí. Pasa. Luis Carlos. Luis Carlos, que va a hablar. Por alusiones. Por alusiones, es más fácil de trabajo en esta sala. Primero decir que la denuncia de Begoña es más que notable. Una capacidad de comunicación y de explicación de cuestiones complejas, pero en realidad sí, porque el camino que hay escrito es el que hay, admirable, y lo debemos reconocer porque nos han puesto con el detalle del recorrido, el detalle de las penas que tiene toda la posibilidad de investigar la memoria democrática. Si me permite decir dos cosas. Una, la Fiscalía no es la ley, es la ley. Nosotros no podemos cumplir la ley. No es, va un poquito más allá de un carácter voluntarista. Y la Fiscalía Española, porque una ley lo dice, tenemos la posibilidad de investigar. Nosotros tenemos un instrumento que se llama las licencias de investigación, es una especie de paralelo a unas licencias previas, un anticipo de unas licencias previas, que nos van a desarrollar más de investigación. Y las vamos a usar, mejor dicho, las vamos a poner a disposición de todas las personas que necesiten conocer, que quieran saber, para que, efectivamente, por lo menos ese derecho sobre este caso se pueda ver. El derecho a saber. No es aquí Dolores Delgado, que es la fiscal de sala de memoria democrática, para decirlo, pero precisamente yo
Esa es la voluntad de la Fiscalía. Y hay algún detalle que efectivamente nos sacamos rojo un poquito en la Fiscalía, el caso de la querella de Servín, la comisión evaluatoria de la jueza Servín, cómo fueron tratadas por nosotros, por los fiscales, y cómo también eso se trató de reparar en 2018, en 2020, perdón, de una manera inmediata. El resultado es el que tenemos. La vía judicial es una vía casi en extinción, pero la ley nos obliga a investigar. No se ha creado la Comisión de la Verdad, no se han creado instrumentos de investigación, pero estamos los fiscales, aquí está la Fiscalía, y hay una Fiscalía de Sala, una Fiscalía que coordina en todo el territorio nacional, que lo hace, lo va a intentar hacer de la mejor manera posible, luego pueda asegurarlo. Y respecto al tema de Javier Erola, no solo por él, no solo por la edición del libro que hicimos en el año 23, fue una excusa para en la sala solemne del Tribunal Supremo, que estaba la solemnidad judicial, teniendo al lado, teniendo a la nueva presidenta del Consejo, un pequeñísimo homenaje a extraordinarios juristas de la República, con una visión estratosférica de lo que es el Estado de Derecho, de lo que es el equilibrio de poderes, de lo que es, lo que luego han sido los tribunales de garantías, lo que después ha sido el desarrollo también de los derechos fundamentales y el papel de la judicatura o el papel del Poder Judicial en nuestro derecho. Todo eso lo habían pensado, y se perdió, porque en el año 39 ahora no se puede. Y ese caudal de conocimiento, esa inteligencia de la intelectualidad española que se perdió en el siglo XIX, pues hay que recuperarlo de alguna manera. Yo creo que un mínimo homenaje. Y la razón fue que yo escuché a los miembros de Lola decir que hemos sido el Tribunal Supremo del Consejo. ¿Cuánto nos gustaría que hubiera un gusto de mi abuelo en el Tribunal Supremo de este país? No hubo un gusto, un detalle, pero a lo mejor eso es una cadena que podemos hacer un poco más. Y nada, de nuevo, gracias, Begoña, de verdad ha sido muy bonito.